Imagina que existe una hora del día en la que el mundo todavía duerme y tú ya estás diseñando tu destino. Un momento silencioso, sin distracciones, en el que tu mente está más clara, tu energía más pura y tu creatividad más encendida que nunca. No es magia, es disciplina. No es suerte, es estrategia. Durante siglos, los grandes líderes, artistas, emprendedores y visionarios han aprovechado este instante para multiplicar sus resultados y crear vidas extraordinarias. Hoy, voy a revelarte cómo una simple decisión, levantarte a las 5 de la mañana, puede cambiar por completo tu productividad, tu salud, tu felicidad y tu libertad. Pero cuidado, lo que vas a escuchar no es una moda pasajera ni un truco rápido. Es un método probado que transformará tu rutina y, si te atreves a aplicarlo, también transformará quién eres y quién puedes llegar a ser. Prepárate, porque a partir de hoy, las mañanas dejarán de ser iguales. Capítulo 1. El acto peligroso. La historia comienza en una sala de conferencias abarrotada. El aire está cargado de expectativa. Personas de todas las edades han llegado buscando respuestas para cambiar su vida. Entre ellos, hay dos figuras que destacan por su contraste. Ella es una exitosa empresaria, reconocida por su creatividad y su talento, pero al borde del colapso. Él, un artista reconocido, pero hundido en la frustración y la inseguridad, luchando contra la sensación de no estar aprovechando su potencial. Ambos han llegado ahí casi por desesperación, con la esperanza de encontrar una chispa que les devuelva el control de su destino. En el escenario, el conferencista principal, un hombre famoso por sus métodos poco convencionales, habla con pasión. Sus palabras no son simples consejos, son llamados a la acción que incomodan y motivan al mismo tiempo. Insiste en que la verdadera transformación no empieza con dinero ni con talento, sino con disciplina y hábitos sólidos. Mientras habla, observa al público con una mirada que parece atravesar las excusas. La empresaria y el artista escuchan, pero también sienten una mezcla de escepticismo y curiosidad. Algo dentro de ellos reconoce que esas ideas pueden ser la llave que están buscando, pero su mente aún está atrapada en viejas costumbres. Sin embargo, lo que no imaginan es que ese día no terminará como cualquier otro. Un acontecimiento inesperado está por cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Justo cuando la conferencia llega a su punto más intenso, una figura enigmática entra en escena. No es parte del evento, no tiene un lugar reservado y, sin embargo, avanza con paso firme hacia el frente. Su presencia rompe la rutina del momento y capta todas las miradas. Nadie sabe quién es, pero su sola aparición parece anunciar que algo importante está por suceder. La empresaria y el artista no pueden apartar la vista. Sienten que están a punto de presenciar algo que no olvidarán jamás. La sala queda en silencio absoluto mientras el recién llegado toma el micrófono sin pedir permiso. Su aspecto es extraño, ropa sencilla, cabello algo descuidado y una serenidad en el rostro que contrasta con la intensidad del momento. Algunos piensan que es un excéntrico, otros que tal vez sea un intruso. Sin embargo, cuando empieza a hablar, su voz tiene un peso que obliga a escucharlo. No pronuncia discursos preparados ni frases motivacionales comunes. Relata, con detalle, cómo en otro tiempo fue un hombre exitoso, dueño de empresas y riquezas, pero vacío por dentro. Habla de noches de insomnio, de días llenos de prisas y compromisos que no lo acercaban a lo que realmente importaba. Hasta que un día, después de una serie de pérdidas que casi lo destruyen, decidió cambiar radicalmente su vida. Y todo comenzó con una práctica tan simple como poderosa, despertarse a las 5 de la mañana. Explica que esa hora no es mágica por casualidad, es el momento en el que el mundo aún está quieto, la mente está más receptiva y el espíritu tiene espacio para respirar. En ese silencio matinal, él encontró claridad, disciplina y una fuerza interior que jamás había sentido. No es un método que prometa resultados instantáneos, pero asegura que quienes lo adoptan con compromiso pueden multiplicar su productividad, fortalecer su cuerpo y renovar su espíritu.
La empresaria y el artista se miran con una mezcla de asombro y escepticismo. Algo en esa historia resuena profundamente en ellos, como si describiera su propia lucha. El hombre misterioso los observa, casi como si supiera que su camino está a punto de cruzarse. Y aunque ninguno lo imagina todavía, ese encuentro marcará el inicio de una transformación que los llevará mucho más lejos de lo que ahora pueden comprender. Capítulo 2. Una filosofía diaria para volverse legendario. La conferencia había terminado, pero la empresaria y el artista no se movían de sus asientos. Las palabras del hombre misterioso seguían resonando en su mente, como si hubieran encendido una luz en una habitación que llevaban años manteniendo en penumbra. Mientras el resto del público se retiraba, ellos dudaban entre acercarse o dejarlo ir. La curiosidad pudo más. Cuando por fin se acercaron, lo encontraron sentado en una de las filas vacías, observando el escenario como quien contempla un recuerdo lejano. Se presentó con una sonrisa tranquila y les habló como si ya los conociera de toda la vida. Les dijo que veía en ellos un enorme potencial, pero también una gran distracción. Que en su interior había sueños olvidados, metas postergadas y una fuerza dormida esperando despertar. Sin rodeos, les explicó que la mayoría de las personas vive atrapada en una rutina que las desgasta y las aleja de lo que realmente quieren. Se levantan tarde, reaccionan a los problemas del día en lugar de anticiparse a ellos, y dedican su energía a lo urgente, dejando de lado lo importante. Su voz era firme, pero no juzgaba, hablaba con la experiencia de quien ha estado en ese mismo lugar. La empresaria sintió que le describía su vida, días interminables, reuniones, proyectos y una constante sensación de que no importa cuánto trabaje, siempre está corriendo detrás de algo. El artista, por su parte, reconoció el peso de la inconstancia, las excusas y las distracciones que lo alejaban de crear su mejor obra. Fue entonces cuando el hombre les dijo algo que los dejó en silencio: para vivir de forma extraordinaria, primero hay que aprender a gobernar las horas. Y la primera hora del día es la que define a todas las demás. Si estás escuchando esto, detente un momento. No dejes que te interrumpan. No permitas que una notificación, un mensaje sin importancia o una red social te robe este instante. Este no es un video más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía. Un espejo. Una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. El hombre misterioso se acomodó en su asiento y, con un tono más pausado, comenzó a explicarles que las personas no se convierten en leyendas de un día para otro. No es cuestión de talento desbordante o de golpes de suerte, sino de una construcción diaria, casi artesanal, de hábitos que parecen pequeños pero que, acumulados con el tiempo, producen resultados extraordinarios. Les habló de cómo los grandes innovadores, artistas y líderes que admiramos no solo trabajan duro, sino que protegen con disciplina sus primeras horas del día. Ese momento, dijo, es un territorio sagrado que debe dedicarse al crecimiento personal, la reflexión y la preparación mental antes de enfrentar el mundo. Mientras todos duermen, el verdadero creador ya está trabajando en sí mismo. Explicó que esta filosofía diaria se basa en 3 pilares:
mejorar la mente, fortalecer el cuerpo y nutrir el espíritu. Dedicar tiempo a aprender y pensar con claridad, mover el cuerpo para llenarlo de energía y conectar con algo más grande que uno mismo para encontrar sentido. Cuando estos tres aspectos se cuidan cada mañana, el resto del día se alinea con mayor facilidad. La empresaria y el artista lo escuchaban con atención absoluta. Sentían que por primera vez alguien les hablaba de éxito sin atarlos a la prisa, a las comparaciones o a la presión constante de producir sin descanso. El mentor, como si quisiera grabar sus palabras en la memoria de ambos, les dijo: si todos los días invierten en ustedes mismos antes de invertir en el mundo, no solo mejorarán su trabajo, mejorarán su vida entera. Ellos no respondieron de inmediato. Era como si, en ese instante, comenzaran a darse cuenta de que lo que creían imposible podía estar al alcance de una simple, pero firme, decisión. Capítulo 3. Un encuentro inesperado con un extraño sorprendente. A la mañana siguiente, la empresaria y el artista se despertaron con una sensación distinta. No había pasado mucho tiempo desde aquella conversación, pero las palabras del mentor se repetían en su mente como un eco persistente. Ambos decidieron asistir nuevamente al lugar donde se había desarrollado la conferencia, con la esperanza de encontrarlo otra vez. Cuando llegaron, lo vieron esperándolos en la entrada, como si hubiera sabido que aparecerían. Vestía igual de sencillo que el día anterior, pero había algo en su mirada que transmitía determinación y calma. Sin darles mucho tiempo para hablar, los invitó a caminar con él. El trayecto los llevó hasta una pequeña cafetería en una calle poco transitada. El lugar era acogedor, con mesas de madera gastada y un aroma a café recién molido que llenaba el ambiente. Allí, el mentor les presentó a otra persona, un hombre mayor, de piel curtida por el sol y manos que hablaban de años de trabajo físico. Su presencia era tan tranquila como imponente. Este nuevo personaje lo saludó con una sonrisa amplia y sincera, y el mentor lo presentó como alguien que había vivido una transformación personal radical gracias a la filosofía de las mañanas tempranas. Sin aparentar riqueza ni ostentación, emanaba una seguridad y una energía que resultaban irresistibles. La conversación fluyó con naturalidad. El hombre mayor relató cómo, años atrás, estaba atrapado en deudas, problemas familiares y una vida sin propósito. Todo cambió cuando adoptó una disciplina férrea, levantarse cada día antes del amanecer para dedicarse a lo que más importaba, antes de que el mundo reclamara su atención. La empresaria y el artista escuchaban fascinados. En ese momento comprendieron que lo que habían escuchado el día anterior no era teoría, sino un camino real que otros ya habían recorrido, y que ellos también podían seguir. El hombre mayor tomó un sorbo de café y continuó su relato con una calma que capturaba la atención de ambos. No intentaba impresionar, hablaba como alguien que simplemente cuenta la verdad de su experiencia. Les confesó que, al principio, la idea de levantarse a las 5 de la mañana le parecía absurda. Estaba acostumbrado a trasnochar, a dormir lo justo y a comenzar el día corriendo detrás de los problemas. Pero su vida no cambiaba, y la frustración crecía. Un día, en un momento de cansancio profundo, decidió seguir el consejo de aquel mentor. Puso el despertador antes del amanecer y, aunque al inicio fue incómodo y contra todo hábito, se obligó a levantarse. No lo hizo para trabajar más horas, sino para dedicarse a sí mismo, leer, ejercitarse, meditar, planificar. Con el tiempo, esa primera hora se convirtió en el motor de su vida. Contó cómo esa rutina le permitió tomar mejores decisiones, enfrentar los retos con más energía y, sobre todo, recuperar un sentido de control que había perdido hacía años. Ya no reaccionaba al mundo, sino que lo anticipaba. En sus palabras, el amanecer se había convertido en su aliado más poderoso. La empresaria y el artista lo escuchaban sin interrumpir, sintiendo que cada frase encontraba un eco en su propia historia. El mentor, que había guardado silencio durante la narración, intervino para decirles: no necesitan ser especiales para lograrlo. Solo necesitan la valentía de empezar. Ese momento quedó grabado en sus mentes.
Ya no era solo una idea inspiradora, ahora era una decisión que empezaba a tomar forma en su interior. Una semilla que pronto exigiría acción. Capítulo 4. Dejando atrás la mediocridad y todo lo ordinario. El mentor lo citó al día siguiente en un lugar poco común, un muelle al amanecer. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y violetas, y el aire fresco parecía limpiar la mente. Allí, mientras las olas golpeaban suavemente contra la madera, comenzó a hablarles con una franqueza que los desarmó. Les dijo que la mayoría de las personas vive atrapada en lo que él llamaba la trampa de lo ordinario, una rutina que parece segura pero que en realidad es una prisión invisible. Un trabajo que no inspira, relaciones que no crecen, hábitos que no retan y, sobre todo, una mentalidad que se conforma con menos de lo que es posible. La empresaria recordó los últimos meses de su vida, jornadas interminables que no la acercaban a lo que realmente soñaba. El artista pensó en los proyectos que había abandonado por miedo a fracasar o por distracciones sin importancia. Ambos comprendieron que, aunque en apariencia llevaban vidas aceptables, por dentro sentían un vacío que no podían seguir ignorando. El mentor les explicó que romper con la mediocridad no es un evento repentino, sino una serie de decisiones valientes tomadas día tras día. Y que la primera de esas decisiones era asumir el control total de cómo empezaban cada jornada. Si comienzan el día siendo reactivos, corriendo detrás de lo que otros esperan de ustedes, vivirán siempre al servicio de lo que no eligieron, dijo. Pero si toman las riendas desde el amanecer, poco a poco dejarán de vivir en lo común y entrarán en lo extraordinario. Sus palabras no eran promesas vacías, sonaban como un reto directo. Y en el fondo, tanto la empresaria como el artista empezaban a sentir que aceptar ese reto podría cambiarlo todo. El mentor los condujo hasta el extremo del muelle y, señalando el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse, les pidió que lo observaran en silencio. Pasaron varios minutos sin que nadie dijera una palabra. El cielo cambiaba de color lentamente y el sonido del agua parecía marcar un ritmo diferente al del mundo acelerado que ellos conocían. Este es el momento que la mayoría desperdicia, dijo al fin. Mientras la gente duerme, aquí está la oportunidad de pensar, de crear, de decidir. La mediocridad se alimenta de mañanas robadas por la pereza y noches gastadas en distracciones. El éxito, en cambio, nace de amaneceres ganados con determinación. Les explicó que no se trataba solo de despertarse temprano, sino de usar ese tiempo con un propósito claro. Leer, entrenar, planificar, reflexionar, todo lo que alimentara cuerpo, mente y espíritu. Esa sería la base para dejar atrás una vida común y construir algo digno de recordarse. Luego, con una mirada firme, lanzó el primer desafío. Mañana, a las 5 de la mañana, quiero que estén aquí. Sin excusas, sin retrasos. Este será el primer paso para salir de lo ordinario y entrar en lo extraordinario. La empresaria sintió una mezcla de emoción y temor. El artista, aunque dudaba de su capacidad para levantarse tan temprano, estaba decidido a intentarlo. Sabían que, si aceptaban, nada volvería a ser igual. Y en silencio, ambos asintieron. Capítulo 5. Una aventura extraña hacia el dominio de las mañanas. El amanecer siguiente llegó antes de lo que esperaban. El sonido del despertador a las 4:45 de la mañana les pareció casi una provocación. La tentación de quedarse en la cama era fuerte, pero recordaron la cita y la promesa que habían hecho. Con esfuerzo, se levantaron, se abrigaron y salieron hacia el muelle. Al llegar, encontraron al mentor esperándolos, acompañado nuevamente del hombre mayor. Ambos parecían haber estado despiertos desde mucho antes, con una energía que contrastaba con la somnolencia de la empresaria y el artista. Sin perder tiempo, el mentor les entregó unas tazas de té caliente y les pidió que caminaran con él hacia un pequeño bote que aguardaba amarrado al final del muelle. Subieron a bordo y, mientras el motor se encendía suavemente, el agua empezó a abrirse en un camino líquido frente a ellos. El aire fresco golpeaba sus rostros, despertando los sentidos.
La ciudad aún dormía, y esa sensación de estar moviéndose mientras el resto del mundo permanecía inmóvil resultaba extraña y poderosa. El mentor les explicó que esa travesía era simbólica. Para dominar las mañanas, primero debían abandonar el puerto seguro de sus costumbres y adentrarse en aguas desconocidas. Les dijo que el cambio verdadero exige incomodidad inicial, pero que esa incomodidad es el precio de la transformación. Mientras avanzaban, el cielo empezaba a iluminarse. Los colores del amanecer se reflejaban en el mar como si pintaran un lienzo vivo. La empresaria y el artista se miraron, sabiendo que algo estaba cambiando en ellos. El bote se detuvo en medio de la bahía, justo cuando el sol asomaba sobre el horizonte. El mentor pidió que se sentaran y respiraran profundamente, dejando que el silencio del amanecer les llenara la mente. Durante varios minutos, solo se escuchaba el suave vaivén del agua y el canto lejano de algunas aves. Entonces, comenzó a hablar con voz firme pero serena. La mayoría cree que madrugar es solo una cuestión de disciplina, pero en realidad es un cambio de identidad. No se trata de obligarse a levantarse temprano unos días, sino de convertirse en una persona que honra las primeras horas como el momento más valioso del día. Les explicó que, para lograrlo, debían construir un ritual matutino sólido y bien definido. No bastaba con despertarse antes, había que darle un propósito a ese tiempo. Esa primera hora debía convertirse en un espacio para invertir en lo más importante, en uno mismo. Quien gana la primera hora, gana el día, afirmó. Y quien gana el día, gana la vida. El hombre mayor intervino para contar cómo, al adoptar esta filosofía, sus mañanas se llenaron de actividades que lo fortalecían: meditación, ejercicio, lectura y planificación. Esa combinación le dio una ventaja que, con el tiempo, se volvió imparable. La empresaria y el artista comenzaron a imaginar lo que podrían hacer con ese tiempo extra. Sin embargo, el mentor les advirtió que no sería fácil. Al principio, el cuerpo y la mente se resistirían, y todo su entorno trataría de empujarlos de nuevo a lo ordinario. Pero si perseveraban, las recompensas serían inmensas. Mientras el sol ascendía y teñía de dorado la superficie del agua, ambos sintieron que esa mañana marcaba el verdadero inicio de su aventura hacia el dominio de las mañanas. Capítulo 6. Un vuelo hacia la productividad máxima, la maestría y la invencibilidad. El mentor les pidió que lo acompañaran al día siguiente, pero esta vez no sería al muelle ni a la bahía. Cuando llegaron al punto de encuentro, se encontraron frente a un pequeño avión privado. La empresaria y el artista se miraron con sorpresa, no tenían idea de a dónde iban. El mentor solo sonrió y dijo: «Hoy aprenderán que para alcanzar lo extraordinario hay que elevarse, en todo sentido». El interior del avión era sencillo, sin lujos ostentosos, pero ofrecía una vista privilegiada. A medida que despegaban, la ciudad quedaba atrás y la sensación de ligereza se apoderaba de ellos. Desde el aire, todo parecía diferente: las calles, los edificios, incluso los problemas que habían cargado hasta entonces se veían pequeños. Mientras volaban, el mentor explicó que la productividad real no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas con la energía correcta. Les habló de la importancia de eliminar distracciones, establecer prioridades y crear bloques de tiempo ininterrumpido para el trabajo profundo. La maestría no se alcanza corriendo todo el día, dijo, sino concentrando la mente en aquello que importa y repitiéndolo con excelencia una y otra vez. El hombre mayor, que también los acompañaba, agregó que la invencibilidad no significa no tener problemas, sino estar tan bien preparado física, mental y emocionalmente que ningún desafío pueda derribarte. La empresaria y el artista escuchaban fascinados, mientras el avión atravesaba un mar de nubes que parecían no tener fin. Sentían que ese vuelo era más que un traslado, era una metáfora de lo que estaban aprendiendo: elevarse por encima de lo común para ver la vida desde una perspectiva más alta. A medida que el avión mantenía su rumbo, el mentor pidió que observaran el horizonte.
Les dijo que así como desde el aire podían ver kilómetros de distancia, en la vida también era posible anticipar el futuro si se aprendía a planificar con visión clara. Explicó que la mayoría vive atrapada en lo urgente, reaccionando a lo que ocurre, pero los que realmente sobresalen operan desde la previsión y la estrategia. La productividad máxima empieza antes de que el día comience para los demás, afirmó. Y esa ventaja silenciosa se construye en la primera hora de la mañana, cuando tu mente está fresca y libre de ruido. Ahí decides tus prioridades, afilas tus habilidades y preparas tu energía para resistir cualquier distracción. El hombre mayor intervino para compartir cómo, después de adoptar este método, podía lograr en 3 o 4 horas lo que antes le tomaba un día entero. Lo lograba eliminando interrupciones y enfocándose en tareas que realmente movían la aguja de sus proyectos y de su vida. El mentor remarcó que la maestría era el resultado de años de práctica deliberada, no de esfuerzos dispersos. Y que la invencibilidad era una consecuencia de cuidar tanto la mente como el cuerpo, pues un espíritu fuerte necesita un cuerpo resistente y una mente disciplinada. Mientras el avión comenzaba el descenso hacia su destino, la empresaria y el artista sintieron que esa lección les había dado algo más que información, les había entregado una nueva manera de ver su trabajo, su tiempo y su vida. Lo que antes les parecía inalcanzable ahora empezaba a dibujarse como un plan claro, que podían seguir paso a paso. Capítulo 7. La preparación para una transformación comienza en el paraíso. Cuando el avión aterrizó, la empresaria y el artista no podían creer lo que veían. Frente a ellos se extendía una isla bañada por un mar turquesa, con playas de arena blanca que brillaban bajo el sol. El aire cálido y el sonido de las olas creaban una atmósfera de calma absoluta. Parecía un lugar sacado de un sueño. El mentor los guió por un sendero rodeado de palmeras hasta una villa discreta pero elegante, construida con materiales naturales y abierta al paisaje. Allí no había relojes ni pantallas, solo el ritmo tranquilo de la naturaleza. Les explicó que este sería su lugar de entrenamiento, lejos de las distracciones y el ruido del mundo. Mientras se acomodaban, les dijo que el entorno influye directamente en el comportamiento. En un lugar caótico es difícil mantener la calma y la disciplina, en cambio, un entorno diseñado para inspirar y enfocar la mente se convierte en un aliado para el crecimiento. Por eso los había traído hasta allí, para que entendieran cómo el espacio que los rodea puede impulsar o sabotear sus hábitos. La empresaria, que estaba acostumbrada a la presión constante de la ciudad, sintió un alivio inmediato. El artista, fascinado por los colores y la luz del lugar, empezó a imaginar cómo podría crear desde un entorno así. Ambos comprendieron que, antes de cualquier gran cambio, es necesario preparar el escenario para que la transformación tenga raíces firmes. El mentor sonrió y les advirtió que lo que estaban por aprender no sería solo teoría. En esa isla, cada día estaría diseñado para entrenar mente, cuerpo y espíritu con un propósito claro, convertir las mañanas en la base de una vida extraordinaria. Esa primera noche en la isla fue distinta a cualquier otra. Sin el ruido de la ciudad ni la luz de las pantallas, la oscuridad era profunda y el silencio casi absoluto, interrumpido solo por el murmullo constante de las olas. El mentor les indicó que descansaran temprano, porque al día siguiente comenzarían su verdadero entrenamiento. Cuando el despertador sonó a las 5, el aire fresco de la madrugada los recibió al abrir las ventanas. El cielo todavía estaba salpicado de estrellas y el olor a mar parecía despertar cada sentido. En la terraza de la villa, el mentor los esperaba junto al hombre mayor, ambos con una expresión serena pero decidida. «Hoy empieza el cambio real», dijo el mentor. «Lo que vamos a hacer aquí no es solo despertarse temprano. Es reprogramar la forma en la que viven, piensan y actúan». Comenzaron con una breve meditación frente al mar, respirando profundamente y enfocando la mente en el momento presente. Luego hicieron una serie de ejercicios físicos para activar el cuerpo y romper la pereza. Por último, se sentaron con un cuaderno en mano para escribir metas, pensamientos y prioridades para el día. El mentor explicó que esta estructura matutina no era un capricho,
sino un sistema diseñado para que, en menos de una hora, cuerpo, mente y espíritu estuvieran en su punto más alto. Les advirtió que al principio sería un desafío, pero que con el tiempo, esta rutina se convertiría en una fuente inagotable de energía y enfoque. Mientras el sol ascendía lentamente sobre el mar, la empresaria y el artista sintieron una claridad mental que no habían experimentado en años. Y entendieron que, en ese paraíso, estaban sembrando los hábitos que podrían sostenerlos por el resto de sus vidas. Capítulo 8. El método de las 5 de la mañana, la rutina matutina de los constructores del mundo. Esa mañana, después de la primera práctica en la isla, el mentor los reunió en una terraza que daba directamente al mar. Sobre la mesa había una libreta de cuero, un reloj antiguo y una taza de té humeante. La luz dorada del amanecer iluminaba el lugar, creando un ambiente que invitaba a la concentración. Ya han experimentado una muestra de lo que es levantarse antes que el mundo, dijo. Pero para convertirlo en un hábito que transforme su vida, necesitan un método claro, probado y fácil de seguir. Les explicó que el método de las 5 de la mañana no era una moda ni una simple recomendación, sino una estrategia estructurada que utilizaban líderes, artistas, atletas y emprendedores que habían alcanzado niveles extraordinarios de éxito. Consistía en aprovechar la primera hora del día de una forma muy específica, dividiéndola en 3 bloques de 20 minutos cada uno. Antes de darles los detalles, el mentor los miró fijamente y agregó: no olviden que esto no es solo productividad. Es un cambio de identidad. Al dominar sus mañanas, se convierten en arquitectos de su vida, no en simples ocupantes de ella. La empresaria y el artista escuchaban con atención, sintiendo que estaban a punto de recibir una pieza clave de un rompecabezas que hasta ahora había estado incompleto. El mentor tomó la libreta de cuero y dibujó un círculo dividido en 3 partes iguales. Esta es la estructura que cambiará su relación con el tiempo, dijo mientras señalaba cada sección. La llamo la fórmula 20/20/20. Explicó que la primera fracción, los primeros 20 minutos, debía dedicarse a mover el cuerpo. Ejercicio intenso, lo suficiente para aumentar la circulación, oxigenar el cerebro y despertar la energía. No importaba si era correr, saltar cuerda, hacer flexiones o practicar yoga, lo esencial era activar el cuerpo para preparar la mente. Los segundos 20 minutos se destinaban a la reflexión y la planificación. Podía ser meditar, escribir en un diario, agradecer, o simplemente pensar en silencio sobre lo que se quería lograr en el día. Ese espacio, decía, era vital para tomar el control mental y emocional antes de que el mundo interfiriera. Los últimos 20 minutos debían dedicarse a crecer. Leer un libro, escuchar una conferencia, estudiar un tema nuevo, cualquier actividad que nutriera el conocimiento y potenciara las habilidades. Si cada mañana mejoran su cuerpo, su mente y su espíritu, estarán construyendo una vida sólida, día tras día, afirmó el mentor. El hombre mayor intervino para confirmar que, después de años siguiendo esta rutina, su energía, su claridad y su capacidad de enfocarse habían crecido como nunca antes. Ya no dependía de motivaciones externas, su disciplina se había convertido en su mejor aliada. La empresaria y el artista miraban el mar con una nueva certeza, la clave para un cambio duradero no estaba en esperar el momento perfecto, sino en conquistar cada amanecer con intención y propósito. Capítulo 9. Un marco para expresar la grandeza. La mañana siguiente comenzó con el mismo ritual, el sonido suave del despertador a las 5, el aire fresco de la madrugada, el ejercicio para activar el cuerpo y la vista del amanecer sobre el mar. Sin embargo, esta vez, el mentor tenía un objetivo más profundo. Después de la rutina, los llevó a una sala abierta, con una gran pizarra frente a ellos. Ahora que comprenden el poder de sus primeras horas, dijo, es momento de conectar esa energía con algo más grande, su propósito y su contribución al mundo. En la pizarra, dibujó 4 círculos que se superponían en el centro. Explicó que este esquema representaba un marco para expresar la grandeza,
y que cada círculo simbolizaba un elemento esencial: talento, pasión, servicio y maestría. Les pidió que pensaran en aquello que podían hacer mejor que la mayoría, en lo que amaban profundamente, en lo que beneficiaba a otros y en lo que estaban dispuestos a mejorar día tras día. Cuando estas 4 áreas se alinean, dijo, no solo trabajas, dejas un legado. La empresaria pensó en cómo su creatividad podía aportar soluciones reales, no solo generar ingresos. El artista recordó que su arte podía inspirar y transformar si lo creaba con intención. El mentor les advirtió que expresar la grandeza no es un acto único, sino un proceso continuo de perfeccionamiento. Por eso, el dominio de las mañanas no era un fin en sí mismo, sino la herramienta que les permitiría sostener la energía, la claridad y la disciplina necesarias para alcanzar su máximo potencial. El mentor tomó un marcador y, bajo cada uno de los 4 círculos, escribió una serie de preguntas que servían como guía. Bajo talento, anotó, ¿en qué áreas tengo habilidades naturales o adquiridas que me destacan? En pasión, preguntó, ¿qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? En servicio, escribió, ¿cómo puedo usar lo que sé para mejorar la vida de otros? Y en maestría, dejó la cuestión, ¿en qué estoy dispuesto a trabajar de manera constante, incluso cuando no haya aplausos ni reconocimiento inmediato? Explicó que el propósito de este ejercicio era que identificaran su punto de convergencia, ese lugar donde sus dones, sus intereses y sus actos de servicio coincidían. Cuando trabajas desde esa intersección, tu productividad se multiplica, porque no dependes de la motivación externa, trabajas desde el sentido interno, afirmó. El hombre mayor intervino para reforzar la idea, contando cómo, en sus primeros intentos, buscaba resultados rápidos y reconocimiento, pero solo cuando alineó su trabajo con algo más grande que él mismo. Comenzó a experimentar verdadera satisfacción. El mentor subrayó que este marco no era estático. Talento, pasión, servicio y maestría debían revisarse y ajustarse a medida que ellos crecieran. Por eso, insistió en que la rutina de las mañanas debía incluir momentos de reflexión y evaluación para asegurarse de que estaban avanzando hacia lo que realmente importaba. La empresaria y el artista sintieron que, por primera vez, tenían un mapa que les mostraba no solo cómo ser más productivos, sino cómo serlo en la dirección correcta. Capítulo 10. Los 4 enfoques de los creadores de la historia. El amanecer de ese día fue distinto. El mar estaba más calmado, y el cielo, teñido de tonos rosados y dorados, parecía anticipar algo especial. Después de completar su rutina matutina, el mentor los llevó a una mesa de madera bajo una pérgola cubierta de enredaderas. Allí, desplegó un cuaderno lleno de anotaciones y dibujos. Ahora que entienden cómo alinear su vida con lo que más importa, es hora de estudiar cómo trabajan los que han cambiado el rumbo de la historia, dijo, abriendo el cuaderno. Personas que no solo lograron metas extraordinarias, sino que dejaron un legado que sigue vivo. En la primera página, había escrito 4 frases: concentración extrema, dominio del tiempo, resistencia emocional y progreso constante. Estos son los 4 enfoques que comparten los creadores de la historia, explicó. No importa si hablamos de un inventor, un líder, un artista o un empresario, todos aplican estos principios, de manera consciente o instintiva. Comenzó con el primero, concentración extrema. Les dijo que las grandes obras no nacen de esfuerzos dispersos, sino de un enfoque profundo en pocas prioridades esenciales. Esto requería eliminar distracciones, decir no con frecuencia y dedicar tiempo a un trabajo sin interrupciones. La empresaria recordó cuántas veces había dividido su atención en 1000 cosas a la vez, sin dar lo mejor en ninguna. El artista pensó en los proyectos que abandonó porque nunca les dedicó la concentración necesaria para madurar. El mentor les aseguró que este sería solo el primero de los 4 enfoques y que dominarlo marcaría la diferencia entre un trabajo común y una contribución que perdura. El mentor pasó al segundo punto, dominio del tiempo. Explicó que los grandes logros no son producto de trabajar sin parar, sino de administrar las horas con precisión quirúrgica.
Cada minuto cuenta y debe invertirse de manera intencional. Por eso, recomendó planificar los días con bloques claros para trabajar, descansar y reflexionar, evitando el error de dejar que las urgencias ajenas dicten la agenda. Luego abordó el tercer enfoque, resistencia emocional. Dijo que todo creador de impacto enfrenta críticas, fracasos y momentos de duda. La diferencia está en cómo responden. No se derrumban ante la primera dificultad, sino que usan la adversidad como combustible para mejorar. Para eso, es clave cultivar una mentalidad fuerte y mantener hábitos que fortalezcan la estabilidad emocional. Finalmente, presentó el cuarto enfoque, progreso constante. No importa cuán pequeño sea el avance diario, lo importante es que exista. Los creadores de la historia saben que la excelencia no surge de grandes saltos esporádicos, sino de un compromiso sostenido con la mejora diaria. Cada día añaden una capa más a su obra, y con el tiempo, esas capas se convierten en una estructura imponente. El hombre mayor compartió cómo, al aplicar estos cuatro enfoques, su vida dio un giro radical, dejó de sentirse arrastrado por el caos y empezó a liderar su propio camino. La empresaria y el artista comprendieron que no se trataba solo de madrugar y ser disciplinados, sino de actuar con una estrategia que sostuviera su crecimiento a largo plazo. El mentor cerró la lección mirando el horizonte y dijo: si combinan el dominio de las mañanas con estos cuatro enfoques, no habrá meta demasiado grande ni sueño demasiado ambicioso que no puedan alcanzar. Capítulo 11. Navegando las mareas de la vida. El clima en la isla había cambiado. Las olas golpeaban con más fuerza y el cielo estaba cubierto de nubes grises. Esa mañana, el mentor lo citó en la orilla, donde el viento hacía que cada palabra pareciera más intensa. Así es la vida, dijo, señalando el mar agitado. A veces tranquila y predecible, y otras veces imprevisible y desafiante. Quien aprende a navegarla, en lugar de resistirse, avanza más lejos que aquellos que esperan mares perfectos. Comenzó explicando que las mareas representan las circunstancias inevitables, cambios inesperados, pérdidas, crisis o situaciones fuera de nuestro control. La clave, afirmó, no es evitar la tormenta, sino ajustar las velas y el rumbo para seguir avanzando. La empresaria recordó momentos en los que un proyecto prometedor se derrumbó por factores externos. El artista pensó en cómo, más de una vez, había dejado que una mala racha lo alejara por completo de sus metas. El mentor les habló de la flexibilidad estratégica, mantener un objetivo firme pero estar dispuesto a cambiar el camino para alcanzarlo. Les dijo que esta habilidad era vital para sostener el éxito a largo plazo y que la rutina de las mañanas también ayudaba en ese sentido. Porque fortalecía la claridad mental y la resiliencia emocional necesarias para adaptarse. Mientras observaban las olas romper contra la costa, comprendieron que su entrenamiento no era solo para los días soleados, sino también para los momentos en que la vida se volviera turbulenta. El mentor los invitó a seguirlo hasta una pequeña embarcación varada en la arena. Subieron a bordo y, mientras el bote se mecía suavemente, comenzó a explicarles 3 principios clave para navegar las mareas de la vida. El primero era controlar lo controlable. Les dijo que demasiadas personas desperdician energía preocupándose por lo que está fuera de su alcance, mientras descuidan las acciones concretas que sí pueden ejecutar. En una tormenta no puedes decidir dónde soplará el viento, pero sí cómo orientar las velas, afirmó. El segundo principio era mantener la calma bajo presión. Contó que en momentos críticos, la mente tiende a actuar de forma impulsiva y a tomar decisiones que complican más la situación. La calma no es ausencia de miedo, sino la capacidad de pensar con claridad a pesar de él. El tercer principio era seguir avanzando, aunque sea despacio. A veces, la mejor estrategia no es acelerar, sino mantener un ritmo constante hasta que las aguas se calmen. La perseverancia silenciosa, insistió, ha salvado más sueños que la euforia inicial. El hombre mayor intervino para decir que su éxito no se debió a no tener problemas, sino a que dejó de verlos como muros y empezó a tratarlos como curvas del camino. Cada ajuste que hacía, por pequeño que fuera, lo acercaba un poco más a su meta.
La empresaria y el artista tomaron nota mental de esas lecciones. Comprendieron que, en adelante, no podían depender de que todo saliera perfecto, su fortaleza debía residir en su capacidad de adaptarse y seguir. El mentor miró el horizonte y concluyó: la vida no se detendrá para que se recuperen. Pero si saben navegarla, incluso las mareas más fuertes pueden llevarlos a destinos que jamás imaginaron. Capítulo 12. El club de las 5 de la mañana descubre el protocolo de instalación de hábitos. Esa mañana, el mentor los reunió en una sala amplia con el suelo de madera pulida y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del amanecer. Sobre una mesa había hojas, marcadores y una gran cartulina en blanco. El ambiente parecía preparado para una lección fundamental. Lo que han vivido hasta ahora es poderoso, dijo, pero de nada servirá si no logran que se convierta en algo automático. Y para eso, necesitamos hablar de cómo se instala un hábito de manera permanente. Comenzó explicando que la mayoría de las personas falla en mantener un cambio porque lo ve como un evento, no como un proceso. Despertar a las 5 de la mañana durante una semana no es difícil, lo realmente desafiante es mantenerlo durante meses y años hasta que forme parte natural de quién eres. Dibujó en la cartulina un gráfico dividido en 3 fases. Este es el protocolo de instalación de hábitos, anunció. Funciona para cualquier área de la vida, pero aquí lo aplicaremos a su rutina matutina. La primera fase era destrucción, el momento en que rompes con el patrón anterior. Es incómodo, porque tu cuerpo y tu mente se resisten. La segunda fase era instalación, donde el nuevo hábito empieza a tomar forma, aunque todavía exige esfuerzo. Y la tercera fase, integración, el punto en el que el hábito se convierte en parte de tu identidad y lo haces sin pensar. La empresaria y el artista se dieron cuenta de que habían abandonado muchos intentos de cambio en la primera fase, confundiendo la incomodidad con la señal de que no funcionaba. El mentor los miró y dijo con firmeza: si atraviesan las 3 fases, no solo cambiarán sus mañanas, cambiarán su vida entera. El mentor dibujó una línea del tiempo bajo las 3 fases y explicó que cada una tenía una duración aproximada. La fase de destrucción dura alrededor de 22 días. Aquí sentirán resistencia, cansancio y tentación de volver a lo conocido. Es la etapa donde la mayoría se rinde, porque confunde la incomodidad con falta de progreso. En este punto, recomendó enfocarse en la disciplina, no en la motivación. La fase de instalación se extiende por otros 22 días. Es el periodo en el que el hábito empieza a sentirse más natural, pero aún requiere esfuerzo consciente. Aquí, dijo, es clave reforzar las razones por las que empezaron y seguir cumpliendo el ritual, incluso si no hay entusiasmo. Finalmente, la fase de integración toma los últimos 22 días del ciclo. Después de unos 66 días en total, el hábito deja de ser una decisión diaria y se convierte en algo automático, parte de la identidad. Cuando lleguen aquí, afirmó, no se preguntarán si quieren levantarse a las 5, simplemente lo harán, porque es parte de quienes son. El hombre mayor intervino para confirmar que él había vivido esas fases exactamente así. Recordó que en los primeros días casi se daba por vencido, pero cuando entendió que la incomodidad era parte del proceso, la soportó y avanzó. La empresaria y el artista tomaron nota detallada de cada etapa, entendiendo que su verdadero reto no sería despertar temprano unos cuantos días, sino sostener el compromiso hasta que ya no necesitaran pensarlo. El mentor concluyó: la gente común abandona en la incomodidad. Los extraordinarios atraviesan la incomodidad y llegan a la transformación. Capítulo 13. El club de las 5 de la mañana aprende la fórmula 20-20-20. Esa madrugada, el mentor lo citó en la playa, justo cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. El sonido del mar y la brisa fresca creaban un escenario perfecto para una lección clave. Frente a ellos, en la arena, había dibujado 3 grandes franjas, cada una con un número, 20-20-20. Hasta ahora han conocido el concepto, pero hoy aprenderán a dominarlo, dijo.
Esta es la estructura que hará que cada día comience con la energía, la claridad y el enfoque de un verdadero creador del mundo. Comenzó con el primer bloque, moverse, 20 minutos. Les explicó que lo primero que debían hacer al despertar era activar el cuerpo con ejercicio vigoroso. No bastaba con estirarse o caminar despacio, el objetivo era elevar el ritmo cardíaco para oxigenar el cerebro y despertar todos los sistemas del organismo. Saltar la cuerda, correr, entrenar con pesas o practicar yoga intenso eran opciones válidas. Cuando el cuerpo se enciende, la mente lo sigue, afirmó. El segundo bloque era reflexionar, 20 minutos. Aquí se trataba de calmar la mente, organizar las ideas y conectar con lo esencial. Meditación, escritura en un diario, visualización de metas o simplemente sentarse en silencio observando el amanecer eran prácticas poderosas. Este tiempo, dijo, servía para alinear las acciones del día con los objetivos a largo plazo. El tercer bloque era crecer, 20 minutos. Dedicado a aprender algo nuevo, leer un libro, escuchar una conferencia, estudiar un tema que ampliara sus habilidades. Cada amanecer es una oportunidad para expandir su mente y ganar ventaja en el juego de la vida, concluyó. La empresaria y el artista comprendieron que esta fórmula no era solo una rutina, sino un sistema para garantizar que cada día empezara con la mejor versión de ellos mismos. El mentor caminó por la playa mientras hablaba, dejando huellas en la arena que se borraban con las olas. La clave para mantener la fórmula 20/20/20 no es solo seguirla, sino adaptarla para que siempre se sienta viva y estimulante, explicó. Si cada mañana se repite como un guión rígido, la mente buscará excusas para abandonarla. Para el bloque de movimiento, recomendó variar la actividad cada semana, un día correr, otro hacer ejercicios de fuerza, otro practicar yoga dinámico o entrenamientos funcionales. Así, el cuerpo se mantiene retado y la mente interesada. En el bloque de reflexión, sugirió alternar entre escribir, meditar, revisar metas o simplemente contemplar el amanecer con atención plena. No se trata de llenar el tiempo, sino de encontrar un espacio que los conecte con su centro, dijo. Para el bloque de crecimiento, aconsejó elegir contenidos alineados con las metas personales. Un día podía ser un libro de liderazgo, otro un curso en línea, otro una biografía inspiradora. El punto era que, al terminar ese segmento, siempre sintieran que habían ampliado su conocimiento. El hombre mayor intervino para contar que él llevaba años usando la fórmula y que, gracias a estas variaciones, nunca había perdido el interés. Incluso, algunos días combinaba los bloques de forma creativa, escuchaba un audiolibro mientras caminaba o reflexionaba mientras dibujaba sus planes en un cuaderno. La empresaria y el artista entendieron que el secreto no era solo la disciplina, sino la capacidad de mantener vivo el hábito adaptándolo a sus necesidades y energías. El mentor cerró la lección con una frase que resonó en ambos. La constancia no significa hacer siempre lo mismo, significa nunca dejar de avanzar. Capítulo 14. El club de las 5 de la mañana comprende lo esencial del sueño. Esa noche, el mentor los sorprendió citándolos después de la cena en un mirador de la isla. La luna iluminaba el mar con un reflejo plateado, y la brisa nocturna traía un silencio distinto al del amanecer, era un silencio que invitaba al descanso. Si quieren levantarse temprano con energía y claridad, deben entender que el día no empieza en la mañana, empieza la noche anterior, dijo mientras los miraba con atención. Madrugar sin descansar bien es como intentar correr un maratón con el tanque vacío. Explicó que el sueño no es un lujo, sino un pilar de alto rendimiento. Durante la noche, el cerebro procesa la información, repara el cuerpo y fortalece la memoria. Dormir menos de lo necesario no solo agota, sino que deteriora la creatividad, la toma de decisiones y la salud. El mentor introdujo el concepto de arquitectura del sueño, detallando que cada ciclo nocturno tiene varias fases y que interrumpirlas reduce la calidad del descanso. Por eso, recomendó establecer un horario fijo para acostarse, evitando pantallas y actividades estimulantes al menos una hora antes de dormir.
La empresaria y el artista comenzaron a recordar cuántas veces habían intentado madrugar sin haber dormido lo suficiente, forzando el cuerpo y la mente hasta sentirse agotados a media mañana. Ahora entendían que el verdadero dominio de las mañanas comenzaba mucho antes de que el sol saliera. El hombre mayor asintió y dijo: el éxito no se trata solo de lo que haces despierto, sino de cómo proteges las horas en las que duermes. El mentor se sentó sobre una roca mirando al mar y comenzó a describir lo que llamó el ritual nocturno para un descanso profundo. Así como las mañanas tienen su estructura, las noches deben tener la suya. Si descuidan esta parte, la disciplina matutina se volverá insostenible, advirtió. El primer paso era desacelerar progresivamente. Una hora antes de dormir, había que reducir la luz intensa, apagar pantallas y dejar de consumir información estimulante. Ese tiempo debía dedicarse a actividades tranquilas como leer, escuchar música suave o conversar de forma relajada. El segundo paso era preparar el espacio. La habitación debía estar ordenada, fresca, en completa oscuridad y sin ruidos molestos. El mentor recomendó invertir en una buena almohada y colchón, pues el descanso de calidad depende tanto del ambiente como de la cantidad de horas. El tercer paso era programar la mente para el descanso. Antes de cerrar los ojos, sugirió hacer una breve reflexión sobre el día, reconocer lo aprendido, agradecer lo positivo y soltar lo que no se podía cambiar. Dormir con preocupaciones como intentar navegar con anclas echadas, explicó. Finalmente, les recordó que el objetivo no era solo dormir temprano, sino asegurar entre 7 y 8 horas de sueño reparador para despertar antes del amanecer con energía real. La empresaria y el artista se dieron cuenta de que madrugar ya no les parecía un esfuerzo imposible. Si dominaban la noche, la mañana se presentaría como una oportunidad y no como un castigo. El hombre mayor sonrió y concluyó: dormir bien no es pereza, es preparación para vivir con todo tu potencial. Capítulo 15. El Club de las 5 de la mañana recibe mentoría sobre las 10 tácticas del genio de por vida. El amanecer de ese día trajo un cielo despejado y una brisa suave que anunciaba una jornada especial. El mentor los reunió en un salón abierto de la villa, donde sobre una mesa había una carpeta gruesa con el título, Tácticas del Genio. Lo que han aprendido hasta ahora les da las bases, dijo, pero para sostener un alto rendimiento durante toda la vida, necesitan herramientas más avanzadas. Hoy voy a compartirles 10 tácticas que los ayudarán a preservar su energía, multiplicar su creatividad y mantener su disciplina sin agotarse. Antes de entrar en la primera, aclaró que estas tácticas no eran fórmulas mágicas, sino principios que requerían constancia. Cada uno podía adaptarse según la personalidad y el tipo de trabajo, pero todos estaban diseñados para una sola cosa: permitirles rendir al máximo sin sacrificar lo que realmente importa. Presentó la primera táctica, el principio de los 90 minutos. Consistía en trabajar en bloques intensos de 1 hora y media, seguidos de un descanso consciente. Este ritmo respetaba los ciclos naturales de energía del cerebro y evitaba el agotamiento. Si intentan trabajar sin pausas, su productividad caerá. El verdadero genio no es quien más horas trabaja, sino quien sabe administrarlas mejor, explicó. La empresaria y el artista ya podían ver cómo este enfoque encajaba con lo que habían aprendido sobre las mañanas, bloques de tiempo bien protegidos, dedicados a lo más importante, sin interrupciones. El mentor sonrió, cerró la carpeta y dijo: esta es solo la primera táctica. Las demás completarán el sistema que les permitirá sostener la excelencia durante décadas. El mentor abrió nuevamente la carpeta y continuó con la segunda táctica, el enfoque 60/10. Después de los bloques de 90 minutos, recomendaba alternar periodos más cortos de 60 minutos de trabajo enfocado seguidos de 10 minutos de descanso activo. No es un lujo detenerse, es una inversión en energía y claridad mental, explicó. La tercera táctica era la burbuja de concentración total. Consistía en crear un espacio libre de distracciones, físicas y digitales, cuando se trabajaba en las tareas más importantes.
Teléfonos fuera de la vista, notificaciones desactivadas y un entorno ordenado que favoreciera la inmersión profunda. La cuarta, la regla 2 de octubre, proponía dedicar tanto tiempo a mejorar habilidades como a utilizarlas. Si invierten 4 horas ejecutando, inviertan otras 4 en perfeccionar lo que saben hacer. Esa es la diferencia entre un profesional promedio y un maestro, dijo el mentor. La quinta táctica era la práctica de la soledad. Pasar tiempo a solas, sin estímulos externos, para escuchar ideas internas y tomar decisiones sin la presión de opiniones ajenas. La sexta, los días de recuperación total, pedía reservar al menos 1 o 2 días al mes para desconectarse por completo del trabajo, permitiendo que mente y cuerpo se regeneraran. La séptima táctica, el control del entorno, consistía en diseñar conscientemente el lugar donde se trabaja y vive, eliminando lo que distrae e incorporando lo que inspira. La octava, el mapa semanal, implicaba planificar los 7 días con antelación, asegurando tiempo para objetivos clave, descanso, relaciones y aprendizaje. La novena táctica era el control de energía, que priorizaba cuidar la alimentación, el ejercicio y el descanso para mantener un nivel alto de rendimiento sostenido. Finalmente, la décima táctica, la regla de los 5 diarios, que consistía en hacer, cada día, 5 acciones concretas que acercaran a sus metas, sin importar cuán pequeñas fueran. 5 pasos diarios parecen poco, pero en un año son más de 1800 acciones que pueden cambiar por completo su destino, afirmó el mentor. La empresaria y el artista sintieron que estas tácticas eran como piezas finales de un rompecabezas. Ya no solo tenían las herramientas para comenzar, sino también el plan para mantenerse firmes durante toda la vida. Capítulo 16. El Club de las 5 de la mañana adopta los ciclos gemelos del rendimiento de élite. Esa mañana, el mentor los llevó a un mirador en lo alto de un acantilado. Desde allí, podían ver el mar extendiéndose hasta perderse en el horizonte. El sol comenzaba a elevarse lentamente y el aire fresco les llenaba los pulmones. Todo en la naturaleza funciona en ciclos, dijo el mentor, observando las olas romper contra las rocas. Las estaciones, la marea, el día y la noche. Y los seres humanos no somos diferentes. El problema es que vivimos como si pudiéramos rendir al máximo de forma continua, y eso no solo es falso, es destructivo. Les explicó que los ciclos gemelos del rendimiento de élite consistían en alternar conscientemente 2 estados, altas cargas de trabajo y descanso profundo. El error de muchos es creer que solo avanzas cuando estás produciendo. La realidad es que los descansos estratégicos no son pérdida de tiempo, son el momento en que el cuerpo y la mente consolidan lo aprendido y se preparan para el siguiente impulso. La empresaria recordó sus semanas maratónicas sin pausas, seguidas de días enteros de agotamiento. El artista pensó en cómo, al forzarse a crear sin descanso, terminaba perdiendo inspiración. El mentor señaló que los grandes atletas, músicos y emprendedores trabajan con intensidad máxima en sus bloques de esfuerzo, pero luego se retiran para recuperarse de forma total. Ese equilibrio les permite sostener un alto nivel de rendimiento durante años, en lugar de agotarse en unos meses. El mentor dibujó en la arena 2 arcos que se unían, formando un patrón continuo. Uno lo llamó ciclo de alto rendimiento y el otro ciclo de recuperación profunda. El primero es el tiempo en que se concentran por completo en sus objetivos más importantes, trabajando con intensidad y sin distracciones, explicó. El segundo es igual de importante, es cuando desconectan por completo para permitir que el cuerpo, la mente y las emociones se renueven. Sugirió que, en el día a día, aplicaran este principio con bloques de trabajo intensos seguidos de pausas estratégicas. Pero también recomendó que, a mayor escala, alternaran semanas o meses de enfoque máximo con periodos planificados de descanso total, viajes, tiempo en la naturaleza o actividades recreativas. Si no crean este equilibrio, tarde o temprano el cuerpo pasará factura y la mente se apagará, advirtió. El agotamiento no es señal de éxito, es señal de mala gestión de la energía.
El hombre mayor intervino para compartir su experiencia. Durante años trabajó sin parar, creyendo que esa era la única manera de progresar, hasta que la fatiga lo obligó a detenerse por completo. Solo cuando comenzó a incorporar descansos conscientes descubrió que su creatividad, su ánimo y su salud mejoraban, y que sus resultados eran incluso mejores. La empresaria y el artista comprendieron que para sostener la disciplina de las mañanas y todo lo que habían aprendido, necesitaban no solo empujar con fuerza, sino también saber cuándo soltar el timón y dejar que el viento los llevara. El mentor concluyó mirando el mar. El verdadero rendimiento de élite no es un sprint, es una danza constante entre avanzar y renovarse. Capítulo 17. Los miembros del club de las 5 de la mañana se convierten en héroes de sus vidas. El amanecer en la isla tenía un brillo distinto aquel día. No era solo el reflejo del sol sobre el mar, era la energía que se respiraba entre la empresaria y el artista. Sus rostros mostraban algo nuevo, determinación. El mentor los llevó hasta la cima de una colina desde donde podían ver toda la isla. El recorrido fue en silencio, como si cada paso fuera un recordatorio de lo que habían aprendido. Cuando llegaron a la cima, el mentor habló. Han recorrido un camino que no todos se atreven a tomar. Han desafiado la comodidad, superado la resistencia y abrazado la disciplina. Pero hoy, lo más importante no es lo que han logrado, sino en quienes se han convertido. Les explicó que ser héroe de la propia vida no significaba vivir sin miedo, sino actuar a pesar de él. Significaba asumir la responsabilidad de cada decisión y dejar de culpar a las circunstancias. Un héroe no espera que el mundo cambie, él cambia primero y deja que el mundo lo siga, dijo mirando el horizonte. La empresaria recordó cómo había llegado a la isla, agotada, confundida, buscando respuestas. El artista pensó en la inseguridad que lo acompañaba y cómo, paso a paso, había recuperado la confianza. Ambos sabían que ya no eran los mismos. Ese momento, con el viento moviendo sus cabellos y el mar extendiéndose a lo lejos, se sintió como una declaración silenciosa, estaban listos para vivir con intención, propósito y valentía. El mentor los miró uno a uno y, con una sonrisa leve, dijo: ya no necesitan que yo les diga qué hacer. Las herramientas están en sus manos. Lo que hagan con ellas será la verdadera medida de su compromiso. Luego, les pidió que cerraran los ojos y visualizaran su vida dentro de 5 años si seguían aplicando lo aprendido. Les dijo que imaginaran sus mañanas llenas de claridad, sus días enfocados en lo que realmente importaba y sus noches cerrando con satisfacción, no con cansancio vacío. Esa vida no es un sueño lejano, añadió, está a una decisión de distancia, y esa decisión se toma cada amanecer. El hombre mayor se acercó y, con un gesto fraternal, les recordó que la disciplina no era una carga, sino un privilegio, el privilegio de elegir conscientemente el rumbo de la propia vida. La empresaria sintió un orgullo sereno. Ya no se veía como alguien persiguiendo soluciones rápidas, sino como una arquitecta de su propio destino. El artista, por su parte, sintió que su creatividad ahora tenía un propósito más grande que él mismo. El sol se elevaba sobre el mar, bañando la isla en luz dorada. Era como si todo el paisaje celebrara el cambio que había ocurrido en su interior. El mentor, satisfecho, dio un último consejo. El viaje no termina aquí. El verdadero club de las 5 de la mañana empieza cuando regresen a casa y elijan, cada día, vivir como los héroes que ya son. Se despidieron con un abrazo, sabiendo que ese lugar y esas lecciones quedarían grabadas para siempre. Y mientras descendían de la colina, comprendieron que lo más valioso que se llevaban no era la rutina, ni las tácticas, sino la certeza de que la vida, bien vivida, comienza antes del amanecer. Y así llegamos al final de este viaje. Un recorrido que comenzó con el simple acto de madrugar y terminó en una transformación profunda, demostrando que las mañanas pueden ser la base para construir una vida extraordinaria. Ahora es tu turno. Lo que hagas mañana al despertar puede cambiar por completo tu destino. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, empieza hoy,
empieza ahora. Si este contenido te inspiró, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte las próximas historias y lecciones. Dale un me gusta si valoras el trabajo que hay detrás de cada video, y déjame un comentario contándome qué parte de este viaje te marcó más o qué hábito estás listo para empezar a implementar. Y si conoces a alguien que necesita un impulso para cambiar su vida, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuánto puede impactar un mensaje en el momento justo. Recuerda, las grandes transformaciones comienzan con pasos pequeños, y muchas veces, con levantarte antes que el resto del mundo.